Parte número 15. ¿Cómo será? Esa era la frase favorita de Casilda. Viajar en avión, ¿cómo será? Afuera de Bolivia, ¿cómo será? El mar, ¿cómo será? Usar pantalones, ¿cómo será? Y cada vez que Casilda pronunciaba el cómo será, ponía una cara de embeleso tremenda. Casi me daba envidia porque me parecía que lo que ella imaginaba sobre aquellas cosas tenía que ser mucho mejor que las cosas mismas. Aquel día, en el juego del cómo será, le había tocado el turno a España. Entonces, ¿cómo está de lejos? ¿Como de aquí a mi pueblo? No, mucho más. ¿Como ir de aquí a mi pueblo cuántas veces? ¿Qué sé yo? 100, 200 veces. Los ojos de Casilda se abrían que parecían que se le iban a caer mientras intentaba imaginarse esa cantidad de kilómetros uno detrás de otro, hasta que se rendía y cambiaba de tema. Dizque hay un tren que camina por debajo de la tierra. ¿Saben tener de ese tren en España? Sí, en Madrid, donde yo vivo, lo hay. Se llama metro. ¡Metro! Casilda paladeaba la palabra, hechizada. ¿Y en ese tren se puede venir desde España? No, solo hace trayectos cortos, dentro de la ciudad. Ah, Casilda parecía desilusionada, como si de pronto encontrara que la técnica que momentos antes la había dejado boquiabierta se le quedaba corta. Pero mira, voy a enseñarte un mapa del mundo, para que veas dónde está España y Bolivia y todo. Abrí un atlas por una doble página donde aparecía un mapamundi. Esto rosa de aquí es Bolivia. Indiqué el país con el dedo. Tan chiquita. Casilda parecía decepcionada. Pues vas a ver España. Mucho más chiquita todavía. Señalé España y Casilda se echó a reír. Pues sí apenas se ve. Ofendida en mi orgullo patriótico, decidí cambiar de tema. Todo eso que se ve azul es agua, señalé los océanos. ¿Será el lago Titicaca? ¿No ve? No. Ahora me tocó a mí el turno de reír. Esos son mares y océanos. El lago Titicaca debe de estar por aquí. Recorrí el mapa de Bolivia con el dedo hasta encontrar una manchita azul. ¡Ese es! No puede ser, afirmó tajantemente Casilda, pero enseguida se echó atrás, avergonzada. Quiero decir que yo estuve una vez con mi mamá y era enorme, que no se le veía el fin. Bueno, mujer, pero esto está a escala. Si lo comparas con un océano, el Titicaca es solo un charquito. Si la comparas con el mundo, Bolivia es solo un trocito de tierra. ¿Y entonces qué es todo lo demás? Casilda señaló vagamente el mapa. Pues son otros países y otros continentes. ¿Dónde viven los gringos? Bueno, sí, los gringos. Pero los gringos no son todos iguales. Los hay chilenos, suecos, chinos, españoles, argentinos. Los argentinos sí conozco porque vinieron el año pasado a jugar un partido de fútbol acá. Bien tramposos eran que al arquero nuestro lo tumbaron de una patada. También conozco a un señor que tiene una tienda en Tumuslá, que dice que es de un país. Europa creo que se llama. ¡Europa! Pero Europa es un continente, no un país. Yo también soy de Europa. Pues, no sé. Él viene de un país que está todo en ruinas. ¿España está en ruinas? Tarjetas postales me ha mostrado y todo está por los suelos, que por eso se vendría el pobre y pondría acá tienda. Ahora le va muy bien, que tiene mujer boliviana y todo. ¡Italia! Exclamé después de dar varias vueltas en mi cabeza a lo del país en ruinas. Era italiano ese señor. Italia es un país de Europa. Casilda frunció el entrecejo y no dijo nada. Yo no me iba a poner a discutir con la señorita, pero si don Aldo decía que era de Europa, sería de Europa, no de Italia.
o como fuese aquello. Que el Titicaca se viese en aquella estampa como una gota de agua tampoco me gustaba nada. Y luego, todo lleno de mares por todas partes. ¿Cómo podía ser eso? ¿Es que los países flotaban en el agua como maderos? Y si flotaban, ¿hacia dónde iban? Pero no podía ser que Bolivia flotase. Allí estaba la paz, bien quietecita bajo mis pies. Que la señorita María tenía una cosa más rara de vez en cuando. Claro que el mundo también era raro. Una ya no sabía qué pensar. También en un tiempo de niña yo había creído que no había nada en el mundo más que mi pueblo. Luego un día mi papá me llevó a Achacachi. Achacachi era enorme al lado de mi pueblo. Habían hartas casas, harta gente, hartas movilidades, harto de todo. Entonces supe que no vivía en el centro del mundo. El centro del mundo era Achacachi. Años después vine con mi mamá a La Paz y fueron horas y horas de camino andando, en bus, en camión. Ni siquiera me había imaginado hasta entonces que el mundo fuera tan grande. Achacachi se quedó chiquito al lado de La Paz, que hasta daba risa, y ahora resultaba que La Paz tampoco era el centro del mundo. Había otras ciudades más grandes con trenes por debajo del suelo. Me entró así como desasosiego por dentro, y por aquel día ya no quise saber más cosas nuevas. Parte número 16. Yo también quería jugar al ¿cómo será?, pero haciendo las preguntas, no dando las respuestas. Me intrigaba Casilda. ¿Dónde había nacido? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántas polleras llevaba? ¿Se hacía esas trenzas larguísimas cada mañana? Pero Casilda, que cada día era más charlatana conmigo, se volvía muy tímida cuando se trataba de hablar de ella misma. Solo de vez en cuando, mientras pelaba una patata o machacaba un diente de ajo, dejaba caer algún comentario con la mirada concentrada en su tarea, como hablando consigo misma. Malas han salido estas papas. Así sabían ser en las chacras de mis papás. Oh, un día como hoy nació mi hermano el menorcito, con tormenta y hartos rayos. El curandero dijo que era un buen augurio, pero igual se murió la criatura. Yo intentaba continuar la conversación, pero en algún momento Casilda terminaba lo que tenía entre manos. Me miraba y callaba, como si se acabara de dar cuenta de que yo estaba allí. Aquel día, por el momento, la cosa iba bien. Casilda había empezado a hablar por sí sola y, lo que era mejor, había empezado por el principio. Yo nací en un pueblo del altiplano, dijo mientras pelaba una patata. De muy chiquita me enviaban ya al campo a pastear las ovejas y las ramas. Como de 5 o 6 años sería. Salía bien temprano, cuando aún había estrellas en el cielo, con mis habitas secas o mi chuño para almorzar. Y no volvía hasta que se hacía de noche. ¿Y estaba sola todo el día? Casi siempre sí. Jugaba yo sola, o me cantaba canciones y metía en mi aguarro una piedra alargada y me lo echaba a la espalda, como si cargara una guagua. ¿Guagua? Guagua es un bebé, aclaró mientras lavaba la patata pelada al grifo, y supe que había dado por terminada la conversación. Le tendía otra papa sin pensar, como quien echaba combustible en una máquina que se le ha parado. Funcionó. Casilda se concentró en pelarla y siguió hablando donde lo había dejado, sin mirarme. Parecía que fuera leyendo su propia historia bajo la piel de la papa. Sí, yo jugaba que llevaba una guagua a la espalda, pero pronto la cargué de verdad, y eso ya no tuvo tanto chiste. Me hacían llevar a mi hermanito Moisés, y bien pesado que era. Mi mamá no lo podía cuidar porque tenía harta faena. Ayudaba a mi papá en el campo, se ocupaba del resto del ganado, lavaba, cocinaba, tejía, cuidaba a los demás hermanos. Más que el papá trabajaba.
Casilda había acabado con otra papa y de nuevo me miraba sin hablar. Inmediatamente le tendía un puñado más. El método volvía a funcionar. Pastear el ganado como yo hacía entonces no era pues cansador. A mí me gustaban las ovejas y las llamas, y a todas las conocía por sus nombres y sabía cuándo estaban contentas y cuándo estaban tristes. Y ellas también sabían todo de mí porque son como personas humanas. Y cuando te miraban, parece que te conversaban, que solo hablar les faltaba. Solo era feo cuando llegaba el zorro y quería comer a las ovejas. Me recuerdo de la primera vez que vino. Todas las ovejas balaban, y el Moisés lloraba, y yo lloraba también, pero parada nomás como estatua, que no sabía qué hacer, viendo cómo el zorro se llevaba al cordero más chiquito, uno que le decíamos Whippy Anco. ¡Uh! ¿Cómo me sonaron al llegar a casa? ¿Sonaron? ¿Qué es lo que sonó? Me sonaron a mí. Me pegaron pues. Casilda suspiró entre dos papas y luego volvió al trabajo. Aún ahora hay días que echo en falta el campo y el ganado y todo, aunque a veces sabíamos pasar harta hambre, porque se helaban las papas, o el zorro se comía las ovejas, o nos pagaban mal la cosecha, o qué cosita sería. En el campo siempre sabía ocurrir alguna calamidad, y luego cada año llegaba un hermanito nuevo y mi mamá renegaba. Hay otro más a comer. Yo quisiera que el tata Dios se lo llevara nomás. ¿Cómo? Casi grité escandalizada. ¿Tu mamá quería que se muriese su bebé? Casilda enrojeció como hacía siempre que decía algo que no parecía gustarme. Lavaré, pues, las papas, dijo cambiando de tema. No, no, mejor pelaremos alguna más. Tendí apresuradamente otras 3 papas a Casilda. Entonces erais muchos hermanos y no había comida para todos. ¿Y qué pasó? Pues que un día mi mamá me dijo, Casilda, te has de ir a La Paz, donde tu tía. La ayudarás en la casa y con tus primos chicos. Y mis hermanos se quedaron en el campo ayudando a mis papás y a mí me trajeron a La Paz. Va a hacer ya 3 años. Sonó la puerta de la calle y como siempre, poco después asomó la cabeza de padre en la cocina. ¿Qué demonios es eso? ¿Es que esperamos al séptimo de caballería para comer? Casilda y yo seguimos la dirección de la mirada de padre y vimos una pila inmensa de papas peladas. ¡Uy, uy, 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 uy! Casilda se tapó la cara con el delantal y parecía tan paralizada como la primera vez que vio al zorro. Cuando la señorita María quería saber cosas de mi vida, me hacía pelar muchas papas. No sé por qué, como si las papas sirvieran para jalarle a uno de la lengua. A lo mejor es que en España las usan para eso. Yo, por no decepcionarla, pelaba y hablaba, pelaba y hablaba. Y me empezó a gustar contarle de mi vida a la señorita, porque todo parecía que le interesaba y nunca se burlaba. Eso sí, a veces me miraba como a un bicho raro y como que se enfadaba. Por eso habían cosas que no le contaba porque sabía que no le iban a gustar. Por ejemplo, seguro que se enfadaba si le cuento que mi hermano, el menorcito, al final se murió y que ninguno de nosotros lloró ni nada, que casi un alivio fue. Parte número 17. Las papas no son lo que parecen, que va, las papas son tremendas. Ahí donde las ves, terrosas, mal hechas, llenas de chichones, ombligos y verrugas, ellas solitas sacaron a flote a generaciones y generaciones de indios del altiplano. Cuando las demás plantas se negaban a crecer, hartas del calor del día y las heladas de la noche, del suelo pobre y de la poca agua, el campesino hurgaba en su tierra y ahí abajo aparecían las papas, con cara de poquita cosa, diciendo, cómeme. Y los indios se las comían, claro, pero con mucho respeto y agradecimiento. Tanto que un jefe inca incluso prohibió pelarlas para no hacerlas llorar. Los españoles, después de la conquista,
las llevaron a Europa. Allí no las conocían. ¡Qué alucinante! Pensar que los pobres europeos tuvieron que esperar casi hasta el siglo XVI para poder llevarse una patata frita a la boca. Es lo malo de nacer antes de tiempo. Pero las papas no sirven solo para comer, sirven para más cosas. Por ejemplo, si te duele un pie, te las metes en el bolsillo. Remedio de Casilda. Y si quieres charla, las pelas. Desde el día que las papas hicieron hablar a Casilda, empezó a funcionar entre nosotras la contraseña. Un puñado de papas sin pelar sobre la mesa de la cocina significaba que era un día para contar historias. No valía escaparse. Si yo colocaba las papas, Casilda hablaba. Si Casilda colocaba las papas, hablaba yo. Las papas me hicieron hablar a Casilda de mi vida antes de llegar a Bolivia. Llegó a saber que cenábamos en casa en Nochebuena, la cara que ponía tía Leonor cuando padre usaba su camiseta de Michael Jackson. ¿Quién era Michael Jackson? Lo que recordaba de mi madre, cómo se remetía a tijeras los pantalones bajo los calcetines cuando iba por Madrid en bicicleta, que la Puerta del Sol había un oso y un madroño, y hasta cómo era el bigotillo que le empezaba a crecer a quien tú ya sabes. Y yo, a base de papas, fui sabiendo cómo vive una niña campesina aymara, que los pájaros dan noticias con sus trinos al que quiere oírlas, que el granizo se ahuyenta con dinamita, y que no hay nada más horrible para una niña recién llegada del campo que subir en un ascensor. Solo mientras pelaba papas se atrevía Casilda a llevarme un poquito la contraria y a llamarme María en lugar de señorita. Pero cuando las papas estaban peladas, todo volvía a la normalidad. Yo volvía a ser la señorita y me sentaba a la mesa. Casilda era la empleada y me servía una montaña de puré de papas. Y padre miraba el puré y protestaba débilmente. ¿Más papas? Sí, la verdad es que en nuestra casa empezaron a comerse demasiadas papas. Parte número 18. Un día salí temprano con padre, antes de que llegara Casilda, y le dejé una nota en la cocina. Casilda, no venimos a comer. Cuando volví por la tarde, encontré la mesa puesta y la sopa fría en el puchero. ¿No has leído mi nota, Casilda? No la vi, pues, señorita. Una noche se estropeó el despertador de padre y le dejé en la cocina un cartel gigantesco para Casilda. Casilda, despierta padre en cuanto llegues. Padre durmió de un tirón hasta las 9:30 sin que nadie le molestase. Casilda, no me dirás que no has visto el cartel. Me enfadé. Casilda no respondió y de pronto tuve una sospecha. Casilda, ¿tú sabes leer? Y según. Casilda retorció su delantal con las manos. Algunas letras sé leer y otras no. Pero ¿nunca has ido a la escuela? Y pues fui un ratito. Casilda parecía muy avergonzada y poco dispuesta a hablar sobre el tema. Allí estaba haciendo faltas unas cuantas papas. Las puse sobre la mesa. Me crucé de brazos e insistí. Entonces, ¿nunca has ido a la escuela? Casilda rompió a hablar. ¿Cómo había de ir, pues? La escuela estaba lejos, 2 horas caminando, y yo tenía que ocuparme del ganado. Además, mi papá decía, es hembrita, ¿para qué la hemos de mandar a estudiar? ¿Acaso su madre necesitó estudiar? Cuando llegué acá donde mi tía tampoco no tenía tiempo. Mi tía salía a trabajar y yo había de limpiar y preparar el almuerzo para las guaguas. Tenía una vecinita que me enseñaba las letras, pero allá por la H su familia se mudó. Yo quería leer, pues, porque allí en el campo es diferente, que nada no está escrito, pero en la ciudad por todas partes hay letras y números y carteles que dicen cosas que una tiene que saber. Pues
¿Y cuándo fui a trabajar en mi primera casa? Era en un edificio alto como este, piso 10. Ya nunca no me olvido. Entré en el ascensor y había un tablero lleno de botones con números escritos y se cerró la puerta y yo no sabía cuál era el 10. Le di a uno cualquiera y llamé a una puerta, pero no era. Y subí y bajé y llamé a todas las puertas, que nunca pensé que pudiera vivir tanta gente en tan poco espacio. Al final, tuve que bajar hasta el portal y volver a subir por las escaleras contando los pisos, porque contar sí que sabía lo menos hasta 100. El 10 lo aprendí enseguida porque el matrimonio para el que empecé a trabajar era igualito al número 10. Él, delgadito como el palito del 1, y ella gorda como el 0. Y cada vez que entraba en el ascensor y apretaba el botón del 10, me reía yo sola porque era como que apretaba la barriga a la señora. Como que ese era el único rato que me reía en todo el día, porque aquella señora muy mala gente sabía ser y por todo me reñía y me castigaba sin comer y hasta pescozones me daba. Y todo porque yo era bien ignorante entonces de las cosas de la casa. Pon la mesa, Casilda, me decía. Y yo iba al salón y veía allí la mesa bien puesta sobre sus 4 patas. Ya está puesta, señora Cuchita. ¿Cómo que está puesta, y milla tonta? ¿Acaso se ha puesto sola? Y es que yo no sabía lo que era poner la mesa porque en casa siempre comíamos en cuclillas sujetando los platos y no sabíamos de manteles ni de cubiertos ni nada. También se enfadaba la señora porque yo no sabía cocinar la carne y el pescado. ¿Y cómo había de saber si en casa no comíamos más que papa, arroz y sopitas? Ni las camas al principio sabía hacer porque no había visto antes las sábanas y el señor se enfadaba porque en la noche se le salían los pies por debajo y dizque se acatarraba. La señora aquella del 0 solo comida y cama me daba y decía que aún debía dar gracias por todo lo que me estaba enseñando. Y yo no sabía bien si me engañaba o a lo mejor tenía razón. Casi 2 años estuve en la casa y cuando salí había aprendido harto. Sabía hacer todas las cosas de la casa y también sabía leer los números que ya nunca tuve que sentir vergüenza al subir en un ascensor. La señorita María empezó a enseñarme un rato cada tarde las letras a partir de la H y a leer y a escribir algo. Yo me sentía bien sonsa, que todo me lo tenía que repetir muchas veces, hasta que se ponía a dar golpecitos con el pie en la silla y yo me volvía más sonsa todavía. Claro que ella tampoco era muy buena hablando aymara. De todo lo que yo le enseñé solo se quedó con la palabra achachí, que quiere decir viejo en aymara. Llamaba a su papá achachí tijeras y se doblaba de la risa.